Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, por favor, a Mateo. Mateo, capítulo 7, versículo 7. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Vamos a permitir leer juntos. Si trae su escritura, pues trataremos de que al frente lo pueda leer con nosotros. Y si no tiene una Biblia porque quizás no puede adquirir una, déjenos saber y nos gustaría poderle regalar una. Pero la idea de que aunque tengamos al frente, la idea es que podamos todos tener una copia de las escrituras. Aún los niños también, todos tienen sus Biblias, eso, qué bonitos. Dice versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Puede tomar asiento. En nuestro estudio del Sermón del Monte, esta es la tercera vez que nos encontramos en una enseñanza de la oración y no es casualidad, mis estimados hermanos. La primera vez que Jesús habló sobre la oración nos dijo cómo no debíamos orar, que no deberíamos orar como los hipócritas porque ellos oran para ser vistos. En la segunda ocasión que habló sobre la oración, Jesús le dice, bueno, no oren como oran ellos, déjenme enseñarles cómo ustedes tienen que orar. Y pasamos 7 semanas más o menos estudiando lo que se conoce como el Padre Nuestro. Y hoy el Señor Jesús, o en esta sección el Señor Jesús, regresa una vez más a la oración, quizás diríamos para ampliar un poco más el concepto en cuanto a la oración. Les soy honesto que si usted lee este pasaje una sola vez, no verá con claridad la idea que presenta el Señor Jesús, pero una vez después de leerlo en varias ocasiones, usted podrá ver claramente la enseñanza del Señor Jesús. Este pasaje nos permite ver 3 cosas por lo menos. Nos permite ver una orden, nos permite ver una promesa la cual es maravillosa, y nos permite ver también que tenemos un Dios maravilloso. 3 cosas fáciles aquí. Una orden, de hecho está 3 veces esa orden, nos habla de una promesa y nos habla de un Dios maravilloso. ¿La promesa cuál es? La promesa es, pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama o toca la puerta, creo que lo traducen algunas traducciones, y se te abrirá. Es bueno dejar claro del comienzo que quizás este pasaje ha sido ignorado por algunos y por otros ha sido torcido o malinterpretado para dar rienda suelta, digamos, a los deseos egoístas. Hemos tomado este pasaje muchas veces y lo hemos sacado de su contexto inmediato y su contexto general de la Escritura para dar rienda suelta a nuestros deseos egoístas. La gente dice, pastor, ahí dice pedid, llamad y buscar. Y ellos piensan de que eso es una licencia para que pidan cualquier cosa y no se dan cuenta de que hay una condición detrás de pedir, de llamar y de buscar. Y creo que este es uno de los pasajes favoritos en la enseñanza de la prosperidad, donde lo único que tú tienes que hacer es recibir, reclamar y confesar, porque Mateo 7
7 dice, pedid y se os dará. Y esto lo refuerzan con 2 o 3 versículos más, Deuteronomio 11:24 y Josué 1:3, donde dice, toda planta que pise vuestro pie será vuestro, alabado sea el Señor. Vámonos. Otros dicen, es que la clave es persistir hasta que le tuerzas el brazo a Dios, y cuando Dios sienta que ya no aguanto más, dice, está bien, te voy a decir lo que quieres, o voy a hacer lo que tú pides. Ahora, yo entiendo que la Biblia habla de que debemos perseverar en la oración, pero no perseveramos en la oración para forzar a Dios, sino porque es nuestra responsabilidad perseverar. Pero la clave de la respuesta de Dios no es la perseverancia, es que mi petición esté ¿qué? Alineada con lo que Dios está, o con la voluntad de Dios, perdón. Usted puede orar todo lo que quiera, puede perseverar todo lo que quiera, pero si tu petición está fundamentada en tu deseo egoísta, alejada totalmente de la voluntad de Dios, créame que no va a haber respuesta. Ahora, cuando pensamos en esta promesa de Dios que vemos en este pasaje, no podemos caer en los dos extremos. El primer extremo es no creer en la promesa de Dios, y el segundo extremo es creer en algo que Dios no ha prometido. Hermanos, sacar este pasaje de su contexto es creer en algo que Dios no ha prometido. Y creo que es uno de los, este pasaje está muy alineado también con Mateo 6:33, un pasaje que lo aíslan del contexto para que la gente pida todo lo que quiera, porque ahí dice, todas las cosas serán añadidas. Así que muchas veces la gente usa este pasaje para pedirle cosas a Dios que Dios no ha prometido que te va a dar. Y eso es un grave error. Por eso muchas personas viven frustradas, enojadas con Dios, porque están esperando algo que Dios nunca prometió que les iba a dar. Ahora, permíteme decirle 2 cosas rápidas antes para que usted y yo podamos entender este pasaje. Lo primero que tenemos que entender al estudiar este pasaje, mis estimados hermanos, es que estas palabras, ¿cuáles? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamar y se os abrirá, son únicamente para los hijos de Dios. Ahora, yo sé que esto suena exclusivista, pero así lo es. Usted dirá, pastor, un momento, pastor. Es que ahí en ese pasaje dice, versículo 8, porque todo aquel, pastor, ahí dice todo aquel, y todo aquel es todo. Amados, la palabra todo o todos en la Biblia normalmente es usada o tiene 2 significados. El primero, el número total de un grupo, o los de cada tipo o los de cada clase. Y según los estudiosos, de 10 veces que se usa la palabra todo o todos, solo una vez se hace referencia al número total de un grupo. Las otras 9 se usa como los de cada tipo y cada clase. Así que cuando yo miro el contexto del Sermón del Monte, sabemos que cuando dice todo aquel en este pasaje, está hablando de cada tipo en su clave. Está hablando, sí, de cada tipo en su clase, es decir, los hijos de Dios. No es para cualquiera que pida, no es para cualquiera que busque, no es para cualquiera que llame, es para el Hijo de Dios. Recuerde que cuando Cristo le enseñó a orar a sus discípulos, les dijo, cuando oréis, oréis así, Padre, ¿qué? Nuestro, que estás en los cielos. Si yo no soy nacido de nuevo, no soy hijo de Dios. Por lo tanto, no podré reclamar esta promesa porque es exclusiva a los hijos de Dios. Ahora se lo muestro con la escritura para que usted no diga que es exclusivismo mío, o que estamos tratando de crear un grupito nomás para nosotros. Bueno, eso enseña la escritura. Es para los hijos de Dios. Mateo 5:45, vamos a usar el mismo sermón del monte. Mateo 5:45, miren lo que dice.
Ahí atrasito, luego voy a darle la vueltica para darle tiempo a esto entonces. Dice, para que seáis, ¿qué? Hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 6, versículos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos piensan que por sus palabrerías serán oídos. Versículo 8. No os hagáis pues semejante a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Aquí nos da dos grupos claramente identificados: los gentiles o los paganos y los hijos de Dios. Mateo 6, versículos 31 y 32, ahí más adelante. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Pero qué? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Una y otra vez, en el Sermón del Monte se nos llama a que Él es nuestro Padre. Él no es el Padre de todos. Versículo 11 que vamos a estudiar más adelante el día de hoy. Pues si vosotros sabéis, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pregunta, ¿cuánto más quién? Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y los que le piden allí, ¿quiénes son? Los hijos, no es todo el mundo. No es todo el que quiera parecerse. Así que esta frase, vuestro Padre Celestial o vuestro Padre, tanto en el Sermón del Monte como en toda la Escritura, es usada únicamente para hacer referencia a los creyentes o a los nacidos de nuevo o a los salvos. Hermano, esa creencia de la paternidad universal que ha sido proclamada por Roma no tiene base bíblica. Roma es la que dice todos somos hijos de Dios. Bueno, Roma puede decir lo que quiera, pero la Escritura dice que no es así. La Escritura dice que la única forma para que usted pueda llegar a ser hijo de Dios, ¿cuál es? Juan 1, 12 y 13, que dice, a los que creyeron, no es a todos, sino a los que creyeron. ¿A los que creyeron en quién? En su nombre. O sea, no es simplemente decir creo en Jesús, no, es creer en todo lo que Jesús hizo. Solo a ellos, dice, les dio ¿qué? Potestad, poder, autoridad, derecho de ¿qué? De ser hijos de Dios. Y seguimos leyendo. ¿A quiénes? Los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Se lo dije un día, aprendas ese versículo, el 12 y el 13, completico, porque es necesario. A los que son engendrados, no por voluntad de hombre, ni de carne. Así que si usted dice, mi papá es cristiano, yo soy cristiano, joven, no, apréndase bien ese versículo. Son los que son engendrados de parte de Dios. Dios es el Padre del que cree, no de los incrédulos. Así que solo hay un selecto grupo de personas que tienen el derecho de reclamar esta promesa. ¿Quiénes? Todos los que por medio de la fe y el arrepentimiento han sido adoptados en la familia de Dios. Solo ellos pueden llegar y decir, pedid porque se les va a dar. Buscad porque vas a hallar. Llamar o tocar a la puerta porque se os va a abrir. Aquellos que no conocen a Cristo, le digo algo más. Aquellos que no conocen a Cristo, ¿cómo van a reclamar esta promesa? Si la Biblia claramente dice, ¿qué dice la Biblia claramente? La Biblia dice claramente que toda oración va a ser contestada en los méritos de quién, de Cristo. Cristo dijo, pedid en mi nombre. O sea, todo lo que pidierais al Padre, pedirlo en mi nombre.
Y en mi nombre significa que honre a Dios, que esté alineado con Dios, en los méritos de Dios. Yo le pregunto, si tú no eres hijo de Dios, no crees en Cristo, ¿cómo piensas presentarte delante de Dios a pedirte que te dé algo cuando tú ni siquiera crees en tu hijo? Cuando lo rechazas una y otra vez. Cuando todo lo que obtenemos lo tenemos en los méritos de Cristo, no en los méritos nuestros. La única oración que Dios le contesta al impío o al pagano es cuando el pagano llega en arrepentimiento y fe, clamando por fe para creer en Él. Y entonces, y solo entonces podrá disfrutar de las otras promesas. Así que amigos, si estás sin Cristo, la única oración que Dios te va a contestar es cuando llegas a pedir por fe para creer en Él. Una vez que estás en Él, crees en Él, eres hijo de Dios, entonces a disfrutar de sus promesas. Segundo lugar, que tenemos que tener en cuenta, hermano, y esto lo digo porque es necesario decirlo, y lo he dicho muchas veces en este sermón y usted me seguirá escuchando decirlo. Al estudiar este pasaje, al tratar de entender este pasaje, mis amados hermanos, por favor, no lo desconectemos de su contexto inmediato y de su contexto general. No lo desconectemos, no cometamos ese error. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los grandes problemas que tenemos dentro del cristianismo es que nos gusta desconectar los versículos de su contexto inmediato para sostener lo que nosotros creemos que es lo correcto. Y déjeme darle unos ejemplos. Por ejemplo, ya mencioné uno, ¿no? Todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo, y dicen Deuteronomio y Josué. Todo lo que pise, eso, hermano, al desconectar ese pasaje de su contexto hay un gran problema. Tremendo. Porque entonces, si eso fuera así, ¿a quién le damos este templo? ¿De quién es? Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso, ya todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Porque la Biblia dice, hasta los del mundo dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digo, no creen en Cristo, pero creen que en todo lo pueden decir. Bueno, es un enredo todo raro. Hermano, desconectar Filipenses 4:13 de su contexto es un error grave. Mateo 6:33, ¿no? Ya lo estudiamos. Todo será añadido. Mateo 7:1 y 2. O sea, el pasaje favorito de la gente es Mateo 7:1 y 2. De ahí para allá, no, yo no sé qué dice de ahí para allá, pero Mateo 1 y 2 es peligroso, hermano. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo todo y tu casa. Y la gente dice, es que ahí dice, mire, yo creo, entonces ya mi papá va a ser salvo porque yo creí en él, en Cristo. Porque ahí dice, Tesalonicenses 4:17, leen Tesalonicenses 4:17 y ahí dice, es que ahí dice, mire, ahí dice, vamos a ser arrebatados a las escondidas. ¿Por qué no leen desde el versículo 13 hasta el 18? Desconectar un pasaje, hermano, es un problema. Y hoy con el día de hoy, llevamos 41 semanas estudiando el Sermón del Monte. 41 semanas estudiando el Sermón del Monte. Y creo yo que hasta este momento usted ya se ha dado cuenta de que el Sermón del Monte no son enseñanzas aisladas, así que aparecen a la loca. No, el Sermón del Monte es una secuencia de pensamiento donde cada enseñanza te prepara para lo que Jesucristo va a decir, y lo siguiente que Jesús está diciendo confirma lo que Él ya ha enseñado. Así que este pasaje no puede ser entendido olvidando todo lo que Jesucristo ha dicho hasta el momento. Ahora, con esto ya estamos claros, listos para hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que Cristo promete que el creyente recibirá cuando pide, cuando busca y cuando llama o toca la puerta? No me acuerdo si les puse esa pregunta. Si no, lo siento, perdónenme. Ahora sí estamos listos para contestar esta pregunta. ¿Qué es lo que Cristo promete al creyente? ¿Qué recibirá cuando pide, cuando busca, cuando llama o cuando toca la puerta? Ahora, vamos a una recapitulación rápida. Cristo enseñó o nos ha enseñado que el creyente ha sufrido un cambio en su interior,
Por eso su conducta, sus motivaciones, sus oraciones, su forma de dar es diferente a las del mundo. ¿Qué ha enseñado Jesucristo en el Sermón del Monte hasta el momento? Jesucristo ha enseñado por medio de contrastes. El primero nos habló de las bienaventuranzas, donde describe lo que somos, ¿no? Que debemos ser mansos, debemos ser humildes, debemos ser pobres en espíritu, debemos tener sed por Él. En segundo lugar, a la segunda sección, podemos decir que Jesucristo nos habló de que debemos ser sal y luz en este mundo que está cada día en tinieblas y cada día está más podrido. Como consecuencia de actuar como sal y luz, Jesucristo dijo que el mundo nos iba a odiar, nos iba a rechazar. En tercer lugar, Jesucristo compara la justicia de los fariseos con la justicia de los hijos del reino. Nos habla de la ira, nos habla sobre entender el divorcio, nos habló sobre los juramentos, nos habló sobre el amor a los enemigos. En un cuarto lugar, podemos decir que en una enseñanza magistral, Jesucristo nos enseñó cómo debemos dar, cómo debemos orar, cómo debemos ayunar. Tres disciplinas piadosas que encierran toda la práctica del cristiano. Tiene que ser diferente a cómo lo hace el mundo. En quinto lugar, Jesucristo se dedicó a hablarnos, a no dejarnos llevar por la avaricia, por el afán, por las preocupaciones. Nos dice, no hagan tesoros aquí en la tierra, tú tienes que hacer tesoros en el cielo. Y debes confiar en tu Padre Celestial, que Él sabe tus necesidades y Él va a suplir tus necesidades. En sexto lugar, las últimas 2 semanas, Él nos habló allí sobre la importancia de poder juzgar de una forma correcta. Dejamos claro, y espero que usted lo tenga claro, Jesús no está prohibiendo juzgar. La idea es de que juzguemos, pero de una forma correcta y que no lo hagamos de una forma incorrecta. Ahora, luego de tremenda enseñanza hasta ese momento, posiblemente alguien estaría preguntándose, Jesús, esto es muy difícil de hacer. Todo lo que tú has dicho, y aclaro, este sermón del monte fue predicado en un solo día, no fue 3 o 4 días, no fue 41 semanas como llevamos nosotros. Oh Jesús, en este momento está muy difícil. ¿Cómo vamos a practicar las bienaventuranzas, Jesús? Jesús, ¿cómo vamos a poder ser sal y luz en este mundo? Jesús, ¿cómo puedo practicar la verdadera justicia? Oh Jesús, ¿cómo puedo evitar que el afán y la ansiedad atrapen mi vida? Oh Jesús, ¿cómo puedo crear un balance entre juzgar bíblicamente y juzgar con un juicio injusto? Ese es el contexto de esta palabra. Pedid y se os dará. Buscad, encontraréis, llamad y se te abrirá. Aquí encontramos el corazón pastoral de Jesucristo. Esta promesa no tiene nada que ver con cosas materiales. Perdone si lo desanimé. O perdóneme si usted es de los que usa este pasaje para decir, Señor, tu palabra dice, pedid y se os dará. Señor, necesito casa, carro, moto. Y reclamo porque ahí dice en tu palabra. Sí, hermano, ahí dice pedid y se os dará, pero no está hablando de que pida carro, casa y moto. Ni siquiera está hablando de que pida cónyuge, aunque la Biblia dice que debemos pedir por un cónyuge, que Dios nos va a dar un cónyuge. Pero este pasaje no lo use para eso, por favor. Esa es la verdad bíblica. En el contexto de este pasaje, en el contexto de todas las demandas que Dios pide de nosotros, de cómo debemos vivir, es que encajan estas palabras. Pedid, ¿qué voy a pedir? Hermano, pida todos los recursos que necesita para vivir a la altura de su llamado y los vas a recibir. Oh Señor, yo tengo que ser luz. Señor, ayúdame, dame los recursos necesarios porque quiero ser luz. Los vas a recibir. Buscad, busque el reino de Dios, busque la justicia de Dios y la vas a hallar. Llamad a la puerta. ¿La puerta quién es? Cristo. Llamar a la puerta y Él te abrirá. Hermano, todos nuestros recursos están al alcance de nuestras manos, pero tienes que pedirlos a Cristo
Ahí vemos una vez más la soberanía de Dios o la obra de Dios y la responsabilidad del hombre. Ahí no hay lugar para que diga, como Dios conoce todas mis necesidades, yo me voy a sentar a que Él me las dé. No, Señor, dice, pedid y se os dará. Así que esta promesa no es un cheque en blanco. Usted pensó que esto era un cheque en blanco. No, esto no es un cheque en blanco. Esta promesa, mire lo que es, esta promesa nos sirve de ánimo. Nos sirve de aliento, nos sirve de motivación cuando el creyente piensa que todo lo que Jesucristo pide de él en este sermón es imposible de alcanzar. Es ánimo, es ánimo. Es cuando el creyente siente que el pecado o las tentaciones lo quieren abrumar, lo quieren aplastar. Él pueda llegar, Señor, pedid y se os dará. Señor, pido fortaleza porque necesito vivir a la altura del llamado que tú me has dado. Y ahí entra el Señor. Hermano, Dios, dijo un pastor, Dios no es como Faraón. ¿Por qué como Faraón? Bueno, Faraón le pidió la misma cantidad de ladrillos al pueblo, pero no les trajo paja. O sea, siguen haciendo la misma cantidad, pero miren cómo es la regla. No, Dios no es así. Dios te pide y te da los recursos. Los pone a tu disposición. Algo más que notamos en este pasaje, mis hermanos. Estamos frente a una triple orden de Dios. Pedid, buscad y llamad. Y el tiempo verbal, según los estudiosos, el tiempo verbal de estos pasajes, de estas palabras, nos da la idea de mantenernos ¿qué? Pidiendo, mantenernos ¿qué? Buscando y mantenernos llamando. No es cosa de un solo día. No es que como necesito trabajo, entonces le pido a Dios con intensidad para que me dé trabajo. A la semana me llegó el trabajo y a Dios la intensidad, ya dejé de orar. No, como normalmente hacemos. Señor, estoy pasando por una tentación en este momento y entonces ahí sí ayuno, clamo, vigilo, hago todo lo que sea. Apenas paso la tentación, listo, ya. Tranquilo. No, y la idea es permanecer, la idea es un estilo de vida. El creyente tiene que tener un estilo de vida de estar pidiendo, de estar buscando y estar llamando a la puerta de Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque es que la meta del creyente, ¿cuál es? ¿Cuál es la meta del creyente? Ser a la estatura de Cristo, cada día parecerse más y más a Él, hermano, y para ello debemos pedir y buscar esos recursos que, como dijimos el miércoles, únicamente se encuentran en Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros, no brincando un poquitico a lo que estamos mirando los miércoles en estudio bíblico. Solo en Cristo están escondidos todos los tesoros. Hermano, perdóneme, pero solamente en Cristo habita toda la plenitud, no es una parte, toda la plenitud de Dios. Y Él nos pide, y si Él nos pide, pedid y se te dará, buscad y hallaréis, llamad y se te abrirá, hay que hacerlo. Y si no lo estamos haciendo, estamos en desobediencia. Porque aquí no es una opción, es un mandato. Y si Dios lo ordena, hay que hacerlo. Así que no hay lugar para la desconfianza, no hay lugar para el desánimo, todo lo contrario. Hay lugar para estar al pie del cañón, como dicen por ahí, clamando por esas fortalezas espirituales que necesitamos para vivir a la altura del llamado que Cristo nos dio. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos a Dios haciendo este tipo de oración, estamos orando conforme a la voluntad de Dios y nuestra oración será contestada. ¿Sabe? Cuando yo pensaba a veces en la mala interpretación que se le da a este pasaje, me lleva a pensar que cuando lo interpretamos mal, usamos este pasaje para pedirle a Dios que nos dé de las migajas del mundo. Cuando Él nos ofreció dando la riqueza de su gloria. ¿Sí ve? Venimos delante de Dios a pedirle, Dios, dame de las migajas del mundo. Cuando Dios me dijo, mira, yo te voy a dar de las riquezas en gloria. Le estamos diciendo a Dios, mira Dios,
¿Por qué no rebajas tu oferta y mejor me das de lo del mundo? Pero no podemos abrazar, y yo creo que esto va completamente alineado cuando dijo, no busquéis o no tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque los tesoros del reino y los tesoros de la tierra son incompatibles. Y llegamos a pedirle a Dios que nos dé cosas que Él no nos ha pedido, que Él no ha ofrecido dar. Es como si yo llego a un restaurante de comida rápida y les pido que me vendan una Biblia. No sé si entiende el concepto, ¿no? Llegar yo allá, no sé, a un lugar de esos y le digo, por favor, me da una Biblia. Mire, señor, aquí no vendemos Biblia. Sí, pero aquí venden cosas, pero quiero una. No, es que aquí no vendemos eso. No, pero yo quiero una Biblia. Bueno, así estamos delante de Dios. Pedimos y buscamos y llamamos y le estamos pidiendo algo que Él no ha prometido. Las ofertas o lo que ofrece el mundo, hermano, son migajas. Lo que Dios ofrece son riquezas en gloria. ¿Sabe qué dice Santiago? Santiago dice, no tenéis, ¿por qué? Porque pedís mal. No tenéis, y porque lo que pedís, la motivación es incorrecta, pedís para gastar en tus cosas que no tienen nada que ver. Hermano, yo aquí veo una promesa de un Dios que tiene un corazón dadivoso, un Dios misericordioso. ¿Por qué debo pedirle a Dios? Porque Dios es bueno. ¿Por qué debo buscarlo? Porque Él es bondadoso. ¿Por qué debo tocar a la puerta? Porque Él abre. Esa es la razón de la invitación. Él quiere darme de sus riquezas en gloria. Él quiere fortalecerme cada día para poderme levantar y seguir luchando en este mundo caído antes de que Él regrese. Hermano, y cuando usted está pidiendo, usted está buscando, usted está tocando y no encuentra respuesta, normalmente la gente cuestiona a Dios. Dios, ¿por qué no me contestas? No, hermano, perdóneme, pero discúlpeme. No cuestione a Dios. ¿Sabe a quién tiene que cuestionar? A mí mismo. Yo tengo que cuestionarme a mí. Y la cuestión es, bueno, si no recibo respuesta, ¿qué es lo que estoy pidiendo? ¿O cómo estoy pidiendo? ¿O para qué estoy pidiendo? Hermano, no permitamos que la carne ore por nosotros. Porque la carne nunca va a estar alineada con la voluntad de Dios. Nunca. Yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo mientras tenga la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Dios a mí no me creó para que fuera ni millonario, ni para que fuera empresario, ni para que fuera un empoderado, ni nada de esas cosas efímeras que ofrecen por ahí. Él me creó para la gloria de su nombre. Para que cada día me parezca su hijo. Y sabe que Satanás ha cumplido su propósito, al menos en algunos cristianos, porque nos la pasamos más pidiendo por las cosas de este mundo que por lo espiritual para vivir en este mundo. Yo vi un video, ¿no? Eso es nuevo, ese video es viejo, pero cuando estaba pensando en esto me acordé, porque yo vi un video donde este señor, un señor que dice que tiene revelación directa de Dios y toda una cantidad de cosas, dijo lo siguiente, que él quería los millones de los incrédulos. Yo quiero los millones de los incrédulos. Y es más, Dios me dijo que me los iba a dar. O sea, toda soy segura de que Dios le dijo que le iba a dar los millones de los incrédulos. Y para ellos citan 2, 3, 4 versículos bíblicos, la gran mayoría sacados fuera de contexto para sostener su mensaje, y la cantidad de personas, amén, aleluya, lo recibo, me apodero de esas palabras. Y lo interesante, yo luego me puse a buscar un poco y miren lo que encontré. ¿Sabe cómo le llaman ellos a eso? Lo llaman transferencia sobrenatural de las riquezas de los impíos hacia el pueblo de Dios. Dije, oh, tan hermoso que suena. Transferencia sobrenatural de las riquezas de los impíos hacia el pueblo de Dios. ¿Por qué no dijeron amén? Imagínense, imagínense. Yo no encuentro en la escritura tal cosa. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué? ¿Qué hacemos con él?
Pues que el apóstol Pablo no alcanzó a llegar a la revelación que nos ha llegado a nosotros hoy. Pues, esa puede ser otra. El texto dice pedid. ¿A quién le pido? A Cristo. Buscar. ¿A quién busco? Su reino y su justicia. Llamar. ¿A quién llamo? A Cristo. Ahora, en los versículos 9 al 11, nos hablan de un gran Dios que tenemos. Nos presenta una ilustración que nos lleva a entender el concepto de pedir, buscar y llamar. Una vez más lo leo. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Ahora, antes de entrar a mirar este pasaje, pensemos en una frase. Yo creo que yo escuché esto y lo quiero compartir con ustedes hoy porque me pareció interesante. Pensemos en esta frase, porque hay una frase que va a dar unas verdades teológicas importantes. Esta frase, pues si vosotros siendo malos. Aquí vemos, en esta frase vemos algo que se conoce, y ustedes lo han escuchado ya aquí en este lugar, la depravación del hombre. Dice, vosotros siendo malos. Cristo está evaluando la condición del hombre. Y Cristo dice, la evaluación que Cristo hace sobre el hombre no concuerda con la evaluación que el hombre hace de sí mismo. Porque los hombres nos creemos que buenos por naturaleza. Nosotros somos buenos. Siempre culpamos al medio ambiente, las amistades, el barrio donde me crié, la educación que me dieron. Es que yo no tuve papá, es que yo no tuve mamá. Y por último, y el que no puede faltar, culpamos al diablo. Todos tienen la culpa menos yo. Porque el hombre, para él mismo el hombre es bueno. Cristo dice aquí, el hombre es malo. A pesar de que puede hacer algunas cosas buenas, como cine ahí, que parecen buenas, Jesucristo dice, el hombre es malo. Y cuando está hablando de que el hombre es malo, o estamos hablando de la depravación del hombre, es lo que estamos diciendo es que el pecado ha afectado tanto al hombre que afectó todas las áreas de la vida del hombre. Todas sus facultades fueron afectadas por el pecado. El intelecto ha sido afectado por el pecado. La voluntad, los sentimientos, mis intereses, nuestro razonamiento siempre ha sido afectado por el pecado. No hay una sola área de nuestra vida que no haya sido afectada por el pecado. Pastor, ¿y qué base bíblica hay para ello? Bueno, busque Efesios 2, del 1 al 3, lo lee luego en su casa, y Efesios 4, del 17 al 19, y también puede buscar Génesis 6, 5, creo. Todos los designios de los hombres son malos. Y la segunda cosa que Jesucristo dice aquí, que podemos encontrar o que implica aquí, no solo que es que el hombre es malo. A veces decimos por ahí, ay, es que ese hombre es tan bueno. Nosotros miramos las intenciones, nosotros miramos solo lo de afuera. ¿Cómo sabe usted que es bueno? Pero la segunda cosa que notamos aquí, hermano, es la doctrina bíblica de la impecabilidad de Cristo. Pastor, ¿y de dónde saca usted eso? Pues de ahí. Dice, si vosotros siendo ¿qué? Malos. Cristo se está excluyendo él mismo. Él está usando la tercera persona, la segunda persona en plural. Si le hubiera usado la primera persona, hubiera dicho, nosotros siendo malos. Si hubiera dicho, nosotros siendo malos, Cristo estaría en el paquete. Pero Cristo dijo, vosotros. O usarlo en otro término, no, sin que yo los dé, ustedes siendo malos. No, los españoles usan mucho vosotros, nosotros usamos más nosotros.
Entonces lo vamos a dar, dice, ustedes, perdón, ustedes siendo malos. Si Cristo hubiera dicho él también ahí, pues estaríamos frente a un pecado, un problema teológico gigante. Porque solo un hombre sin pecado podría vivir una vida perfecta para satisfacer la ira de Dios, y ese fue Cristo. Ahora sí, este pasaje nos ilustra, nos lleva a pensar que no debemos pedirle a nuestro Padre como personas que no conocen a su Padre. Esta ilustración nos permite ver el corazón bondadoso, el corazón bueno, misericordioso, no de los hombres, sino de quién, de Dios. Y Pablo, el Señor le hace dos preguntas, ¿no? ¿Qué hay de vosotros? Es decir, ¿qué padre que le duele lo que a su hijo le duele, si su hijo le pidiera un pan, le daría una piedra? A ver, levante la mano. ¿Quién de los padres harían eso hoy aquí? La respuesta obvia es que ningún padre. Porque ningún padre sería tan cruel, ¿no? De hacer semejante canallada a su propio hijo, ¿no? Engañándolo y dándole de comer, ¿no? Esa acción destrozaría el corazón del muchachito. Jesús continúa la siguiente pregunta. O si le pide un pescado, le daría una serpiente. Ahora, ahí no está hablando de una mascota, ¿no? Ahí lo que está haciendo referencia es de que a la hora de comer, pues le daría una culebra haciéndole pasar porque es pescado, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi papá es uno de los que cuando va a comer pescado siempre quiere cerciorarse que que si realmente es pescado, no le está dando otra cosa por ahí. Pero por ejemplo, Jesús, ¿por qué saca esta colación? No, porque uno de los animales inmundos que ellos no deberían comer era la serpiente. Está en Levíticos 11:12, para los que luego pueden ir a leer. Entonces, claro, un padre, en este particular judío en ese momento, no contaminaría a su hijo dándole un animal inmundo para que él comiera. Ahora, el relato paralelo de este pasaje en Lucas 11:12, no lo busque, solo anótelo, pero en Lucas 11:12, Lucas añade otro detalle, dice escorpión en lugar de un huevo. Dice, ¿quién le daría a su hijo un escorpión en lugar de un huevo? Y según los historiadores, dice que hay algunos tipos de escorpiones allá en el oriente que eran tan grandes que cuando a veces ellos se arrunchaban, dizque para dormir, parecían un huevo. Entonces, en este caso, si eso fuera así, el engaño sería todavía, porque en el primero se le puede caer un diente apenas muerda esa piedra, ¿no? La serpiente, pues inmundo, pero en este sería un atentado físico contra la vida de su hijo, la picadura de un escorpión. Pero Cristo dice, si siendo malos, como seres humanos malos que somos pecadores, damos buenos regalos o dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Y esto es una pregunta retórica que Cristo hace. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas buenas a los que le piden? Ya lo dije, esto no es un contexto, esto es una licencia para pedir una cantidad de locuras que usted quiera pedir. Pero lo interesante es que cuando usted sigue leyendo Lucas, Lucas añade un detalle interesante. Por ejemplo, el versículo 3, ese búsquelo entonces, ese búsquelo. No, ese versículo, Lucas, ¿dónde está Lucas que no te veo? Lucas, otras, Lucas 11. Dice la palabra, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto va vuestro Padre celestial que dice? ¿Dará qué? El Espíritu Santo a los que le piden. Hermano, el Espíritu Santo es lo único que nos puede ayudar en nuestro caminar cristiano.
Es el único que nos puede sostener para vivir a la altura del llamado que hemos recibido. Entonces pedimos, buscamos, llamamos. Sabemos que una vez que usted llega a Cristo en fe, en arrepentimiento, el Espíritu Santo viene a morar en usted. O sea, no es que esté pidiendo el Espíritu Santo todos los días, no. Si ya lo tiene, ya está en usted. Pero es la fortaleza que Él nos da para seguir caminando en esta vida. Otro aspecto, si estás sin Cristo y pide su Espíritu, es decir, la salvación de tu alma, la perfección final, acercarte más y más a Dios, va a ser contestada. Hermano, no podemos cambiar esta promesa tan hermosa por migajas del mundo. La plenitud del Espíritu. Una vida de amor, de gozo, de paciencia, de bondad. Todas esas virtudes gloriosas de Dios están a nuestra disposición y no podemos cambiarlas por las migajas. Hermanos, si deseamos cada día ser más y más como Él, debemos realmente pedir esto que Jesucristo está pidiendo aquí. Debemos buscar y lo vamos a llamar, debemos hallar, debemos llamar y se nos va a abrir. Tristemente nuestras oraciones cada día, nuestros deseos están centrados en las cosas temporales. Si usted y yo hiciéramos un examen de nuestras oraciones a nivel personal, tendríamos que ser honestos en que muchas veces invertimos más tiempo en pedir las migajas, lo material, que lo espiritual. Y es más, si recordamos la oración del Padre Nuestro, las primeras peticiones, las 3 primeras peticiones del Padre Nuestro deben ir enfocadas exclusivamente en lo espiritual. Y eso ya lo estudiamos. Y Dios nos dará con abundancia. Dios nos dará con abundancia. Hermano, lo mejor que podemos tener es conocer a Dios. No históricamente, sino espiritualmente. Porque Él es el único verdadero, Jesucristo, el enviado. Y tenemos que buscar por encima de todo el reino de Dios, su justicia. Entonces todas las otras cosas necesarias para vivir serán añadidas. Y te digo una cosa, amigo, que estás sin Cristo hoy, antes de que te vayas, estas promesas no serán una realidad para ti a menos que vengas a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y mi oración es que el Espíritu Santo pueda doblegar tu vida, tus creencias, la dureza de tu corazón, tu resistencia, para que veas la verdadera condición de tu alma y puedas llegar a Él clamando por fe y arrepentimiento. Y una vez que seas salvo, y entonces y solo entonces podrás disfrutar de esa promesa de buscar, de llamar, de tocar, y que tu respuesta de que tu pedido sea contestado. Solo entonces, si estás en Cristo, no solo no disfrutarás de estas promesas, sino que el día que estés delante de Él, el día que tus ojos se cierren en esta tierra, no verás la gloria de Dios. Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Cierre sus ojos. Durante el Sermón del Monte hemos sido llamados a vivir a la altura. Y muchas de las cosas que Él pide a nuestro juicio parecen difíciles o son difíciles. Pero ahí es donde Jesús te dice, me.
Lo que necesites para caminar a la altura del llamado que yo te di, yo te lo voy a dar. Así que si estás desanimado, si consideras que la prueba que estás pasando es muy difícil para ti, no le pidas a Dios que te quite esa prueba. Mejor pídele esa gracia de Él para pasar, para sostenerte en medio de esa prueba. Búscalo, dile, Cristo, es que estoy para buscarte a ti. Toca su puerta por medio de la oración. Dile, Señor, necesito esos recursos espirituales. Solamente los puedo encontrar en ti. Oh amigo, y si estás en Cristo, niño, joven, una vez más, la única oración que Cristo va a contestar es si clamas por fe y arrepentimiento. Que puedas conocer la condición miserable de tu alma, que estás bajo la ira de Dios. Y que el único sacrificio que Jesucristo, que Dios acepta, fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amigo, ven a Cristo en fe y en arrepentimiento. Pastor, ¿cómo sé que he llegado a Cristo en fe y en arrepentimiento? Bueno, porque vas a dar un cambio en tu estilo de vida. Porque tus intereses van a cambiar. Porque de hoy en adelante empezarás a vivir de acuerdo a los deseos del Padre, no a los tuyos. Y como estudiaremos más adelante, tus frutos van a evidenciar que Cristo es tu Señor y Salvador. Padre, si hay alguien que no te conoce, oramos para que tú hayas quebrantado ese corazón duro. Señor, y esa persona hoy pueda allí donde está llegar a ti, que pueda creer en ti, en tu obra, que su estilo de vida esté alineado a ello. Padre, y los que ya hemos creído en ti, que quizás no habíamos visto este pasaje o no lo habíamos estudiado, Señor, ayúdanos cada día a entender que lejos de esto ser una licencia para pedir lo que querramos, es una promesa en medio del desánimo, cuando a veces sentimos que el mundo nos está absorbiendo, cuando a veces sentimos que no podemos hacer lo que tú pides de nosotros, que pidamos fortaleza en ti y la vamos a hallar. Padre, gracias. Gracias, mi Señor. Tu palabra fue predicada y oramos para que ella pueda cumplir fruto o dar fruto en este pueblo de manera especial. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Señor. Bendito.